Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctora Yolosóchitl Bustamante, directora del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Enrique Fernández, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Adolfo Martínez Palomo, representante del Colegio de México. Muy estimados científicos, humanistas, creadores galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011, muy estimados y admirados representantes de las comunidades artística y científica del país, artesanos, muy distinguidos integrantes de esta comunidad, señoras y señores. La ciencia y la cultura son el alma de la nación. Sin ellas, ninguna sociedad puede florecer. Y por eso me alegra mucho y me emociona el que estemos aquí para entregar el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011, un galardón otorgado atinadamente por el jurado y mediante el cual el Estado mexicano reconoce las aportaciones de sus más destacados artistas, científicos, humanistas, artesanos, que en sus campos de estudio y de creación han contribuido al engrandecimiento de México. Decía Alfonso Reyes que la cultura no es un mero adorno o cosa adjetiva, sino un elemento consubstancial del hombre y acaso su misma sustancia. Es decir, la cultura es el repertorio de la persona humana y por ello conservarla y continuarla, cito al propio Reyes, es conservar y continuar al hombre. Y eso es precisamente lo que le da razón, en gran parte, razón de ser a este premio. Preservar en la memoria de México el genio y la creatividad de nuestros grandes talentos, así como impulsar en las nuevas generaciones la curiosidad científica, creativa, la fuerza creadora del espíritu mexicano. Ya han sido mencionados los galardonados en sus méritos. Quiero comenzar por los dos que este año, lamentablemente, se nos han adelantado en el camino. Daniel Sada y Wilber Alfonso de Jesús Herrera Pérez. Y quiero pedirles por ellos, no solo más que un minuto de silencio, que les demos un minuto de aplauso a ellos que están en nuestra memoria hoy. Daniel Sada, que falleciera casi simultáneamente al momento en que el jurado lo premió, se hizo acreedor al premio precisamente en el rubro de lingüística y literatura por la calidad y profundidad de su obra literaria. Sada se definía a sí mismo como un explorador del idioma español y un prolijo inventor de historias, porque la realidad siempre le resultaría insuficiente. Así que desde aquí pues le rendimos un sincero homenaje y le expresamos nuestras condolencias a su viuda Adriana Jiménez García, a su hija Fernanda. Y desde luego reconocemos a Wilber Alfonso Herrera Pérez, premiado en Artes y Tradiciones Populares. Fue un destacado actor, libretista, director de teatro, pero sobre todo nos cuentan un brillante titiritero. Y como fundador y director del Teatro Regional Titeradas, del Teatro Pedrito, llevó pues cultura y alegría y arte allá a su natal Yucatán. Aquí hay varios yucatecos además. Y me imagino ese entorno cultural nítido del espíritu meridano
donde Herrera Pérez realizó su creación y su gran entrega a la sociedad a través de los títeres y el teatro. Así que también nuestro pésame a su esposa, su viuda y a sus hijos Pedro Carlos, Andrea Cecilia y Juan Roberto, y que ojalá sigan la saga de éxitos de su papá. En lingüística y literatura, pues yo creo que uno de los grandes mexicanos, a José Agustín Ramírez Gómez, conocido por todos como José Agustín, así de importante y de querido es para todos los mexicanos, narrador, traductor, dramaturgo, periodista, ensayista excepcional desde luego, que al recrear, por ejemplo, el lenguaje juvenil y quitarle esa solemnidad a la narrativa mexicana, José Agustín ha sabido atraerse miles y miles de lectores. Por eso es uno de los exponentes más innovadores de nuestra literatura. En el rubro de Bellas Artes, desde luego felicitamos a Pedro Miguel de Cervantes Salvadores, creador de murales históricos y de esculturas con materiales industriales que han sido reconocidas en México y fuera de México por su creatividad y su fuerza expresiva. Su obra monumental es ampliamente valorada dentro y fuera de nuestro país. También felicito a Jorge Fons, uno de los cineastas más notables de esto. Recordaba ahora en el discurso de Jean Meyer, que fue la segunda época de oro, digámoslo así, del cine mexicano, así se reconoce. Director de películas de amplio reconocimiento, ya citaba el doctor Meyer algunas, Los Cachorros, citaba también El Callejón de los Milagros, Los Albañiles, en fin, Rojo Amanecer. Yo no sé si estuvo ciertamente tiempo censurada o no censurada, pero la verdad una película muy importante para México. En fin, una obra que pues ha sido galardonada en varias ocasiones y que nos confirma desde luego la trascendencia de las bellas artes como un gran alimento del espíritu mexicano y pienso en cierta manera del poder del espíritu mexicano que ahí se expresa. También desde luego me congratulo por los premios, el premio en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, del doctor Jean Meyer, mexicano por pasión, digámoslo así, que pues por amor a esta tierra y a nuestra cultura, a nuestra gente, se vino a radicar aquí. Uno de los más destacados conocedores de la historia mexicana de los siglos XIX y XX, un académico brillante con una carrera excepcional que le ha valido las más altas distinciones en nuestro país y en el exterior. Yo recuerdo que mi padre, que era pues escritor también y desde luego un asiduo lector, en alguna narración que grabó en unos carretes, en una grabadora de aquella época, como una especie de legado a sus hijos, creo que bien sabía que no nos iba a dejar mucho más, entonces nos narra su vida, sus anécdotas personales y de repente se acuerda y muy enfático, digo, si hay un libro que quiero pedirles que lean es La Cristiada de Jean Meyer. Y la leí y entendí por qué. Como bien dijo el secretario Lujambio, escribió una historia que en México estaba, pues no sé si prohibida, ignorada, escondida, y era muy importante y evidentemente pues tiene ahí parte de raíces de ese México campesino que describe brillantemente Jean Meyer en su obra. En esa misma categoría, desde luego, felicito también a Lorenzo Meyer, al maestro, al doctor Lorenzo Francisco Meyer Cosío, que es un acucioso analista del sistema político mexicano y autor de numerosas investigaciones, pues que son clave para entender a nuestro país, para entender en especial las relaciones México-Estados Unidos tan complejas, y creo que el premio pues reconoce con toda justeza sus aportaciones a la comprensión del pasado y del presente de México. Curiosamente, leyendo el artículo que citaba Jean Meyer hace unos días en que Enrique Krause habla precisamente de los Meyer el mexicano y Meyer el franco-mexicano,
rescataba pues este engarzamiento de aquellos jóvenes que colaboraron a esta fábrica de la Red Mex que decía Jan, y efectivamente por aquellos tiempos en los 70s, buscando un poco nuestra propia identidad política y tratando de escudriñar un poco sobre Gómez Morín, del cual por cierto mi padre también me había escrito, me encontré por primera vez con los Meyer en Historia de la Revolución Mexicana, uno con, pues si no mal no recuerdo, Historia de la Reconstrucción Económica, en que había aparecido también el propio Enrique Krause, y la obra sobre el Maximato del propio Lorenzo, el conflicto social y los gobiernos del Maximato, que a mí me resultaron realmente impresionantes. Una obra, por cierto, que yo creo que marcó definitivamente no solo la historia de la Revolución Mexicana, la historia general y desde luego la historia mínima de México que produjo el Colegio de México, y que verdaderamente son una base cultural fundamental pues para varias generaciones de mexicanos desde entonces, y donde los galardonados pues son una parte esencial de esta obra, como bien se dijo aquí, diseñada o pensada por Cosío Villegas, maestro de todos ellos, y echada a andar por mi paisano Luis González. En ciencias físico-matemáticas y naturales, el doctor Pedro Collado, un ciertamente guatemalteco de nacimiento, mexicano también por convicción, decisión, corazón, autor de una obra vastísima y pionero de algo fundamental, es de los pioneros del futuro, y eso le da, creo que, un mérito singular, que es precisamente las ciencias genómicas. Creo que en esto México, gracias a él, al doctor Collado y a otros científicos de gran importancia, México está desarrollando su propia investigación genómica, los institutos de medicina genómica, y aunque claro que tenemos que aportar muchísimo más a la ciencia, y ahí hay un mea culpa importante del gobierno y colectivo, pienso. En la parte genómica, las aportaciones de Pedro Collado han sido fundamentales, y desde luego la bioinformática, algo que también pues no solo es una expresión de la ciencia de vanguardia, sino también tiene una gran utilidad que los mexicanos ojalá algún día podamos verdaderamente explotar en toda su dimensión. Simplemente la capacidad de generar en esta época bases de datos, registros de DNA tan importantes, por ejemplo, para la problemática que estamos viviendo en materia de seguridad, la investigación científica vinculada al ser humano y al comportamiento social precisamente a través de la bioinformática me parece medular, y por eso qué bueno que se premie al doctor Julio Collado. También expreso mi reconocimiento al maestro Raúl Gerardo Quintero Flores, galardonado precisamente por tecnología y diseño, inventor y coinventor de varias patentes internacionales. Creo que de los oficios más difíciles en México ha de ser el de ser inventor, particularmente cuando no había pues ningún apoyo y ningún aliento, y era una profesión incluso que se atribuía a gente que no estaba realmente en su sano juicio, ¿no? Es decir, la verdad es que el ser un inventor significa una entrega y una generosidad enorme. Y gracias a las invenciones del doctor Gerardo Quintero, por ejemplo, México está avanzando precisamente en uno de los rubros clave para lo que yo considero el problema medular del siglo XXI, que es, bueno, entendido como el mayor desafío al ser humano como especie, que es el cambio climático. Las aportaciones de don Raúl Gerardo Quintero, científico, ingeniero, inventor, coinventor, es autor y dueño de varias patentes internacionales que están relacionadas precisamente con el hierro esponja, su uso para la fabricación de acero, que ha permitido revolucionar precisamente la industria del acero. Y de ahí, gracias a la creatividad del ingeniero Raúl Gerardo Quintero, México tiene una industria muy poderosa acerera que no hubiera podido avanzar sin estas grandes aportaciones. Sus investigaciones demuestran con toda claridad lo crucial que es la innovación científica para el avance y la competitividad del país. De artes y tradiciones populares, pues desde luego, qué gusto el poder entregarle a Óscar Chávez y Fernández, el Premio de las Artes 2011, gran compositor y cantante que ha hecho pues una incansable labor, no solo por rescatar lo mejor de la música tradicional mexicana, sino por encarnar precisamente pues mucho del ánimo y del espíritu nacional. Yo debo confesar que fui siempre fanático de Óscar Chávez,
lo ubicaba, lo oía junto a él con Amparo Ochoa, que eran pues realmente, en paz descanse, que eran realmente músicos para mí muy emotivos, muy emocionales. Y desde luego que pues seguí mucho sus canciones. En realidad la música de protesta en México por excelencia era desde luego la de Óscar Chávez y la de Amparo, y desde luego en aquel tiempo cuando empezaron a aparecer los cubanos de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Primero fue Óscar Chávez. Cuando aparecieron los cubanos, Óscar Chávez ya estaba ahí, ¿no? Y la verdad es que me gustaban muchas canciones. No es, probablemente no, de muy diverso tipo, ¿no? Desde luego Por ti, que es una canción bellísima, que todo enamorado alguna vez ha cantado, ¿no? No siempre con éxito, ¿no? Bueno, la versión de Óscar de Macondo, que no es de Óscar, ciertamente es de 10 Canedo, me parece, algo así, pero que es bellísima y que para quien no haya leído pues Los 100 años de soledad puede tener ahí un referente, ahora que está tan de moda este asunto, ¿no? Pero es una canción bellísima, rítmica, que Óscar la ha interpretado magistralmente, la ha hecho universal. Y desde luego, pues La Casita, ¿no? Que es una adaptación de otra gran obra mexicana que todos recordamos, ¿no? Es una casita chiquita con jardines y alberquita de calefacción central, ¿no? Como yo en aquel tiempo era un furibundo opositor, antipresidente, antigobernista, etcétera, pues no es que fuera por eso, pero con las canciones de Óscar Chávez me pasaba un poco con los artículos de Lorenzo, ¿no? Que me encantaban además por eso, ¿no? Porque satisfacían ampliamente mi espíritu opositor. Y ahora que Jan Meyer acaba de citar a Alejandro Rossi cuando entró al Colegio Nacional y dijo, no tenía previsto estar aquí, pues a mí me ocurre un poquito lo mismo. En aquel tiempo no tenía previsto estar aquí, ¿no? Y desde luego, cuando yo cantaba apasionadamente esas canciones y cuando leía también apasionadamente esos artículos, pues nunca pensé que iba a estar del otro lado del mostrador, así que créanme que ya he pagado suficientemente mi osadía de juventud. Finalmente, quiero felicitar a los alfareros de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Maestro, sé que vienen varios por aquí, ¿o me equivoco? ¿Están acá? Acá están, perdón. Porque pues sus trabajos en barro negro ya son reconocidos internacionalmente por la belleza de sus diseños, porque recrean, reinterpretan la historia y la cultura oaxaqueña. Y no solo, pues la verdad es que la alfarería de Oaxaca, pues es alfarería de México. Como lo es, yo lo siento, de la propia alfarería de mi propia tierra, que también tenemos algo de barro negro, ¿no? ¿Sí? Pero no hay como precisamente lo que ustedes han hecho, no solo por preservar la tradición, sino como decía Jan, por diseñar y por innovar, con lo cual pues me da muchísimo gusto entregarles estos artes y este premio a las artes y tradiciones populares. Muy estimados galardonados, ustedes saben que todos son motivo de enorme orgullo para México. Yo me congratulo del excelente trabajo que ha hecho el jurado calificador, en este caso, del Premio a las Ciencias de las Artes 2011, porque creo que expresa precisamente muchas de las cosas, de las personas, de las obras, y de esta expresión del espíritu, la cultura, la suma de los mejores productos del espíritu, los expresa perfectamente en quienes hoy estamos reconociendo. La verdad es que el Premio Nacional de Ciencias y Artes demuestra hoy nuevamente que es sinónimo de excelencia, de devoción por el conocimiento, de compromiso con las mejores causas de la sociedad y desde luego de participación activa, constructiva, crítica en la solución de los graves y múltiples problemas de México. De parte del Gobierno federal, al que represento, no me queda más que agradecerles mucho por su trabajo, por lo mucho que han aportado a México, por la enorme riqueza que han acumulado colectivamente para el país y comprometerme desde luego a seguir trabajando no solo para impulsar precisamente ciencias y artes, que lo debemos hacer más y mejor, sino también para respetar escrupulosamente
los derechos, las libertades que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos, el derecho a hablar, a escribir, a disentir, a pensar, a criticar, que no está divorciado, y qué bueno que así sea, no está separado, no está excluido de la posibilidad y el privilegio mayor del ser humano, que es coincidir, que a final de cuentas son posiciones y prerrogativas de la razón y de la inteligencia. Felicidades a todos ustedes, muchas gracias.